sí lo que quiero que tengan en cuenta cuando vemos nuestro electrocardiograma, una de las cosas a tener en cuenta es el significado de cada punta. Para la contracción ventricular tenemos nosotros una parte sistemática, que es el sistema de conducción, que es un sistema propio de la contracción del corazón. Entonces, como que el director de la orquesta musical que dice cuál va a ser el ritmo cardíaco va a depender del nódulo sinusal. Aquel nódulo o nódulo sinoauricular, ese nódulo sinoauricular, recordemos que tiene que tener el marcapaso cardíaco, va a ser el nódulo sinoauricular, ¿sí? O nódulo sinusal. A partir de ahí va a haber fibras que vamos a llamar de fibras. Bueno, no voy a hacer un poquito más. Las fibras internodales. ¿Sí? Estas fibras internodales van a llevar la información de la aurícula derecha, que es donde está el nódulo sinoauricular, hacia la aurícula izquierda. Esa va a ser como que la primera zona de despolarización. Entonces, este es el que va a marcar el ritmo cardíaco a través de la despolarización del nódulo. Esa despolarización va a llevar a través de fibras desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y ahí es prácticamente como es tan pequeño el porcentaje, o sea, el tiempo entre la estimulación de esta y la estimulación de esta, que prácticamente se contraen juntas, ¿sí? En el momento del electrocardiograma no se ve la diferencia de que primero se va a contraer la aurícula derecha y después la aurícula izquierda. Es tan pequeña la fracción de segundos de diferencia que al parecer parece una sola contracción. Después, este nódulo sinusal, una de sus ramas, va a enviar la información hacia el nodo aurículo ventricular, ¿sí? Desde el nódulo sinusal al nodo aurículo ventricular, y a partir de ahí vamos a tener lo que es el haz de His. Y este era con Z. Ahora con Z. El haz de His va a tener dos ramas. Una rama izquierda y una rama derecha, que es la que va a bajar por el tabique interventricular, ¿sí? Y este haz de His, con sus ramas derecha e izquierda, finalmente va a tener lo que es la red de Purkinje, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, prácticamente el nódulo sinusal va a determinar la despolarización de la aurícula derecha y va a enviar su información hacia la aurícula izquierda. Ahí se despolarizan todas las aurículas y se contrae, enviando un porcentaje de sangre hacia el ventrículo.
Cuando llega la información de las fibras, una de las fibras internodales, al nódulo auriculoventricular, este nódulo auriculoventricular va a enviar su despolarización hacia el haz de His. Y recuerdo que hay un pequeño tabique auriculoventricular. En ese pequeño tabique auriculoventricular, este haz de His va a mandar la despolarización. Esa despolarización, esta despolarización aquí, tenemos el nódulo sinoauricular y este es el tabique. Entonces ahí va a ser el haz de His y después el haz de His se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda. Entonces todo el tabique interventricular va a estar despolarizado por el haz de His con sus ramas. ¿Sí? Después, para que se despolarice las paredes ventriculares, ahí ya va a depender de la red de Purkinje. Entonces la red de Purkinje va a despolarizar el resto de las paredes ventriculares. Sería como, ven que los nervios van enviando sus iones o sus neurotransmisores para ir despolarizando el siguiente músculo, ¿sí? Entonces, este sistema de conducción sería como una inervación propia del corazón y es un tipo de inervación, digamos que más eléctrica, ¿sí? Como una sinapsis eléctrica, porque estos van a ir enviando iones, ya vimos que son los iones sodio y calcio principalmente, ¿sí? Entonces estos iones sodio y calcio van a entrar a lo que son los miocitos, los miocardiocitos, y ahí se va a despolarizar, como ya vimos, primero en espiga, después en meseta, y ahí va a ser la contracción, ¿sí? Pero la contracción del corazón tiene momentos, tiene fases. Entonces es por ahí lo que tenemos que ir diferenciando. Pero para que se contraiga, por ejemplo, la aurícula, ya sabemos, va a salir la información del nodo sinoauricular. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver en el electro? En el electro nosotros vamos a ver la primera onda, que es la onda P. La onda P nos está señalizando que el nodo sinoauricular está despolarizando a las aurículas, ¿sí? La despolarización auricular junto con la contracción auricular es señalizada por la onda P, ¿sí? Como hay una despolarización sobre una pequeña curvita, ¿sí? Ahora, hay un tiempo que pasa entre la repolarización de la aurícula y el inicio de la contracción o despolarización del ventrículo, porque el complejo ERS pertenece al ventrículo. Entonces, el tiempo que pasa entre la contracción auricular y la contracción ventricular, esto no tiene grandes señales eléctricas. Entonces, se ve como que una raya, a esa rayita le llamamos isoeléctrica, como una electricidad igual, no hace tantos cambios. Entonces, este intervalo PR se va a dar desde la finalización de la despolarización auricular y un poquito antes del inicio de la despolarización ventricular. Entonces, no sé si usted no capaz de cerrar eso. Entonces, a diferencia de lo que es la repolarización de los ventrículos, la repolarización ventricular sí tiene una onda, pero la auricular no tiene ondas, o por lo menos no se nota en el electrocardiograma porque su onda es baja. Entonces, una vez que mis aurículas ya se han despolarizado y se han contraído, la función de la contracción auricular es mandar la sangre desde la aurícula hacia los ventrículos, ¿sí? Entonces, va a pasar la sangre hacia los ventrículos, se va a cargar los ventrículos de sangre, ¿sí? Y cuando se cargan los ventrículos en
están muy cargados los ventrículos, la propia sangre que fue descendiendo va a aumentar el volumen aquí, va a aumentar el volumen de sangre y ese propio volumen va a cerrar a las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Para qué se cierra la válvula aurículo-ventricular? Para que no haya un retroceso de la sangre. Entonces, es como si fuese que va yendo, se va llenando y tapa la puerta. Ahora sí ya hay mucha presión de sangre en el interior de los ventrículos. Y también aquí el nodo auriculoventricular, el haz de His, sus ramas y la red de Purkinje ya se despolarizaron lo suficiente, ya recibieron el estímulo. Entonces, una vez que recibieron el suficiente estímulo, entonces ahora se pueden contraer y esa contracción del ventrículo es lo que va a formar el complejo QRS. Entonces, al finalizar la contracción, pues bueno, el siguiente paso es la relajación ventricular. Entonces, el tiempo que pasa entre el final de la contracción ventricular y entre el final de la contracción y el final de la relajación, todo esto es el segmento ST. La onda T solo se refiere al momento donde se expulsó toda la sangre, o casi toda la sangre, a eso le llamamos eyección, ¿sí? Eyección de la sangre. Entonces, queda todavía con un poquito de energía que está disminuyendo, porque se está repolarizando. Entonces, en las paredes del ventrículo se van a empezar a relajar, se van a empezar a repolarizar, pero como tiene todavía energía, porque aquí se necesita mucha energía para poder contraerse, entonces deja todavía una onda. Entonces la onda T representa el momento donde los ventrículos se están repolarizando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos en el electrocardiograma? La despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Los ventrículos son más grandes, llevan más energía, necesitan más estímulos, más movimientos iónicos. Entonces, por eso dejan como que marcas en el electrocardiograma. ¿Sí? Ahora, la repolarización de la aurícula es un bajito su energía, su movimiento iónico, entonces no representa como que tiene una onda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo veo, por ejemplo, una onda T muy espiritual? Quiere decir que mi ventrículo me está costando volver a relajarse. ¿Sí? Que está teniendo que hacer mucho trabajo para relajarse. Ahora, si yo tengo un QRS alterado, el problema está en la despolarización ventricular. Si yo tengo un QRS agrandado, quiere decir que el paso de la energía desde de la electricidad, del tubo eléctrico, desde la aurícula hacia lo que es el ventrículo, está costando, está dificultoso. O sea, ¿qué está costando? La despolarización del ventrículo. Entonces yo voy a ver un QRS más alargado. ¿Sí? Está costando tiempo y esfuerzo, más todavía si veo una cosa repetidísima. ¿Sí? Para que yo entienda después las patologías del electrocardiograma, primero tengo que saber cada onda a qué representa. ¿Sí? Eso sí quiero que fiquem. E também se a onda estiver baixa, pode ser que o coração esteja se excitando demais, né? Que va a necesitar más fuerza de tu estímulo. Y ahí pueden ser dos cosas. Puede ser una falla en el sistema de conducción
o puede ser una lesión a nivel del corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser un sistema de conducción que estimule, trate de estimular, pero el músculo no está recibiendo, está lesionado, porque está muy agrandado, porque está muy hipertrofiado, porque se necrosó después de un infarto, ¿sí? Entonces puede ser que la patología no esté en el sistema de conducción como tal, sino en el músculo que va a recibir el estímulo. Entonces el músculo no responde al estímulo. ¿Sí? Entonces, patologías, ya les digo, se necesitan años para entender patologías cardíacas, ¿verdad? Pero vamos a entender por lo menos lo básico. ¿Sí? Ahora, estábamos diciendo que son bombas. ¿Por qué se le consideran bombas? Porque se trata de hacer un esfuerzo, una contracción para ir enviando la sangre. Entonces, aurículas. Vamos a las aurículas. Las aurículas van a recibir sangre de las venas cavas y de las 4 venas pulmonares. Entonces, al momento, fíjense, aquí está cerrada la válvula auriculoventricular. Está abierta la válvula semilunar. Entonces, cuando en el momento que el ventrículo está eyectando la sangre, al mismo tiempo la aurícula ya se está cargando de sangre. Entonces, el ventrículo se contrae, pero la aurícula está relajada. Y al relajarse la aurícula ya se está cargando de sangre. Entonces esto va a ir cargándose de sangre, y cuando aquí yo ya tenga un volumen disminuido, ¿sí? Porque esto ya eyectó, acá va a empezar a bajar el volumen de la sangre, y ese volumen de sangre que va a empezar a bajar y este volumen de sangre que la aurícula va a empezar a subir, ya va a abrir otra vez la válvula auriculoventricular. Por eso es que tenemos que entender que una vez que bajó el nivel de sangre, esta válvula, como ya está cargada la aurícula, la presión de sangre de la aurícula ya abre nuevamente la válvula auriculoventricular, y poco a poquito, como está en diástole, poco a poquito ya se va cargando la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, cuando se contrae la aurícula, ya la contracción auricular solamente envía el 20% de sangre que tiene. ¿Sí? Es como si fuese que cuando hay la contracción de la aurícula, lo que hace la aurícula es torcerse para que ya no restante de sangre. La sangre sobra. Porque a própria pressão já manda embora o Claro, sangue. porque el volumen de sangre ya abrió de la aurícula, ya abrió la válvula auriculoventricular, ya abrió la puerta. Entonces poco a poquito ya se fue cargando. Entonces cuando hay contracción de la aurícula es enviar el sobrante nomás. Y al mismo tiempo esto se va cargando de sangre. Imagínense, se carga, y ese volumen de sangre vuelve a cerrar a las válvulas auriculoventriculares para que pueda salir la sangre por las artérias. Doutora, aí o ventrículo, a sensação que a gente tem no desenho é que o ventrículo ele se esforça mais e tudo, mas até por conta da gravidade, porque a aurícula já tá ajudando na gravidade. O ventrículo não, ele tem mais esforço por conta que tem que se mandar para cima, né? Claro. Esa es la clave. No, esa es la lógica. Porque el ventrículo necesita ser más fuerte, necesita tener más músculo, por el hecho de que tiene que ir contra gravedad, pero por sobre todo tiene que bombear la sangre prácticamente a todo el cuerpo. Y si comparamos ventrículo derecho con ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho siempre es un poco más fino que el izquierdo. Porque el derecho, su función es enviar ahí a pulmón nomás, contra gravedad, pero cerca, a pulmón. Pero el ventrículo izquierdo tiene que enviar a la aorta, y la aorta se tiene que encargar de enviarla a todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, siempre el volumen
o sea, Espesor el da pared. espesor, esa es la palabra. El espesor del ventrículo izquierdo va a ser siempre mayor, Mayor. que el del derecho. Y esto también vamos a ver en pacientes con hipertensión arterial. Porque ¿qué es lo que pasa? El ventrículo izquierdo tiene que vencer la gravedad, tiene que vencer la presión que hay dentro de la aorta. Entonces, tiene que tener mucha presión de sangre y tiene que vencer la presión de la aorta. ¿Por qué? Porque la aorta también tiene presión arterial. El corazón también tiene presión arterial. Entonces, la presión arterial dentro del ventrículo tiene que ser mayor para vencer la presión arterial de la aorta y que la sangre se pueda enviar. Porque si la presión arterial es mayor en la arteria aorta, el ventrículo, esa presión de sangre va a cerrar la válvula semilunar y aquí va a estar disminuida la presión. ¿Qué es lo que sucede en la diástole? ¿Por qué? Porque yo envié la sangre, cuando yo envío la sangre de ventrículo izquierdo, vamos a ponerle izquierdo, ventrículo izquierdo hacia la aorta, la presión de la sangre está yendo hacia aquí. ¿Sí? Entonces, esta presión de sangre que ahora está en la arteria aorta cierra a la válvula semilunar Para no retroceder. para que no haya un retroceso. Y como aquí la presión está menor, la presión ahora está en la arteria aorta, la presión de la sangre, y aquí la presión está menor, entonces se puede volver a cargar con la aurícula. Mas na próxima vez que for enviar, tem que vencer essa pressão de novo. Siempre, y para que pueda ser inyectada la sangre, la presión de la sangre dentro del ventrículo tiene que ser mayor que la de la arteria. Porque si la presión de la sangre dentro de la arteria es mayor que en el del ventrículo, cierra la válvula. Imagínense que son dos puertas. Una puerta, que es las auriculoventriculares, y otra puerta, que son las semilunares. Entonces, es cuando una está abierta, la otra sí o sí se tiene que cerrar. Porque si las cuatro puertas están abiertas, va a haber una diferencia, no va a haber la suficiente diferencia de presiones como para que la sangre pueda ser transportada a la dirección adecuada. Entonces nosotros cuando escuchemos el corazoncito, lo que vamos a escuchar es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el cierre de las válvulas semilunares. Entonces, cuando escuchamos el tum, el primer ruido es cierre de la válvula auriculoventricular. Eso está representando el inicio de la contracción ventricular, la sístole. ¿Sí? Y cuando se cierra la válvula semilunar, vamos a usar el segundo ruido, el tum, porque es, bueno, no sé, ya les decía, pero bueno, se cierra la válvula semilunar, ese quiere decir el final de la sístole e inicio de la diástole. El primer dum es inicio de la sístole ventricular. Y el lo, que es el segundo ruido, cierre de las válvulas semilunares y significa final de la sístole e inicio de la diástole. Entonces, eso sístole, contracción, diástole, relajación, esos términos siempre que escuchan se están refiriendo más al ventrículo, a la contracción ventricular y a la contracción ventricular y a la relajación ventricular. ¿Por qué? Porque la aurícula y el ventrículo no se contraen juntos. Porque cuando la aurícula se está cargando, el ventrículo está en contracción. Cuando la aurícula se contrae, el ventrículo recibe. Entonces trabajan así. Tiro uma dúvida. Ali exatamente sobre o que você está dizendo ali no gráfico, que na onda P, o ruído, ele está dizendo sobre na hora que esse tá é naquele finalzinho ali da P. E na sístole vai ser o tum, tum no S. Mas isso quer dizer sobre o ruído ou sobre o... ¿Cuál de todas las imágenes? Porque hay más gráficos.
sístole, a minha dúvida é, a onda QRS é o que vai fazer a despolarização, mas o barulho, está falando sobre o barulho, o ruído seria isso aqui. E a diástole que terminaria aqui na onda P seria exatamente sobre o barulho, não sobre a despolarização. Não sei se eu me fiz explicar. Bueno, este de aquí es el gráfico electrocardiográfico que se utiliza para lo que es despolarización y repolarización de aurículas y ventrículos. ¿Sí? Entonces, el primer ruido, el primer ruido cardíaco se da en el inicio de la contracción ventricular. Y en el inicio de la contracción ventricular se cierran las válvulas auriculoventriculares. Aí é o primeiro tom, Ahí, el mais primer forte. tono, ¿sí? El primer ruido es cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Ok? Que es el inicio de la sístole. Ahora, ese es el primer ruido, el primer sonido. El segundo sonido, sí, porque ustedes tienen que imaginarse así. ¿Qué ruido es lo que yo voy a escuchar? De cierra. ¿Qué se va entonces? El primer ruido va a ser el cierre de la primera puerta, que son las válvulas auriculoventriculares. Y cuando se cierra esa puerta, se tiene que cerrar para que el ventrículo pueda contraerse. Entonces se cierra la puerta, se contrae el ventrículo. Entonces, ¿cuándo sucede eso? En el inicio de la sístole ventricular, que tiene relación con el inicio del QRS. Ahí está la sístole ventricular. ¿Ok? Doutora, posso complementar a pergunta dele? É que ele quer saber se é no S, que escuta o tum. Foi isso que você perguntou? Se é no S e se a onda QRS é a despolarização ou se a despolarização acontece exatamente no S. ruído, no S. No, la despolarización. A repolarização. A despolarização é a QRS. É o RS. Exatamente. É o primeiro ruído. Por isso que o gráfico fala. Fechamento da válvula. Realizando o fechamento da válvula que aparece no S o ruído. El segundo ruido, el primer ruido. Esse é o primeiro. Fíjate. Si acá está abierto, no se está cargando. Este es el tiempo que pasa entre la contracción auricular y la contracción ventricular. ¿Sí? Eso es isoeléctrico, lo representa. En el momento que ya se cargó todo el ventrículo, se tiene que cerrar esta válvula para que el ventrículo se pueda contraer. Entonces, se cierra la válvula auriculoventricular y empieza la contracción del ventrículo. Não, acho que acontece o QRS. Y Esse é o QRS. acontece el QRS. Primer ruido. Se eyectó toda la sangre, o casi toda. Esta sangre está pasando de ventrículos hacia la arteria. Entonces la presión está en la arteria. Pero tenemos la gravedad. Y la presión dentro de la arteria hace un retroceso. Y ese retroceso cierra las válvulas semilunares. Y ese cierre, ¿dónde está mi cierre de las válvulas semilunares? Bueno, acá está medio abierto todavía. Pero vamos a cerrar la válvula. Acá retrocedió la sangre, cerró esta válvula semilunar. Cuando se cierra la válvula semilunar, le da la posibilidad
al ventrículo que se pueda relajar. ¿Por qué? Porque la sangre que estaba aquí pasó ya aquí. La presión de la sangre por la gravedad cierra la válvula semilunar, entonces el ventrículo puede iniciar su relajación. Y ahí ¿Y cuándo ocurre eso? Entonces, tu segundo ruido vas a escuchar al finalizar la sístole y al iniciar la diástole. En el final de la despolarización ventricular e inicio de la repolarización ventricular. Entonces, acá aproximadamente vas a escuchar tu segundo ruido. Então o segundo ruído é logo depois do S. Sí. Só naquele tracinho. Sí. Y después, ¿por qué? Porque lo que vos escuchás es cierre de válvulas. Vos no escuchás despolarización y repolarización. Vos no escuchás sístole y diástole, aunque aparentemente sea así. Lo que vos escuchás es la apertura, perdón, no la apertura, el cierre de la válvula auriculoventricular, primer ruido, que es el inicio de la sístole, y el cierre de la válvula semilunar significa final de la sístole, inicio de la diástole. Entonces, lo que vos tenés, inicio de la contracción, final de la contracción. Eso es lo que vos escuchás. Entonces, de ahí es que el DUM se toma como sístole y el LO se empieza a tomar como diástole, porque es final de la sístole, inicio de la diástole. Então, quer dizer, esse barulho ele não vai interferir em nada no elétrico. Ele vai ser diferente, não é nada. É só para a gente ter uma noção de quando eu vou fazer a ausculta de saber como que está esse ruído. Diferente, ele não vai aparecer esse barulho se tiver algum problema no elétrico, né? Não. Doutora, entrar em fisiopatologia, por exemplo, quando o paciente tem um supra de ST, por exemplo, na T, é porque essa válvula demora a fechar lá em cima para o ventrículo relaxar? No. Puede haber una falla, puede llegar a haber una falla en tu De não válvula fechar, demora a fechar. semilunar, pero normalmente el electrocardiograma lo que mide es la electricidad del corazón. É que assim, doutora, No mide tanto el volumen de su. é que a gente tá indo para a parte patológica, não é o que a gente quer, mas é que a gente fica associando, por exemplo, a ausculta cardíaca, quando a gente vai aferir a PA do paciente, a pressão, que a gente vê o tum-tum, quando a gente ausculta com o esfigmo, no esteto, então a gente fica associando, entendeu? Sí, es que está asociado, pero tenemos que ver de a poquito. Entonces, lo que vos vas a escuchar en el tum-lo, lo que estás escuchando es funcionamiento de la válvula. É um conjunto de coisas, tem que juntar um monte de coisa pra gente poder chegar numa conclusão, Claro, lo que né? nosotros estamos tratando de hacer es estudiar este chiquitito y después vamos a armar el esquema. Entonces, por una parte nosotros tenemos la ausculta cardíaca, la auscultación cardíaca, y en la auscultación cardíaca lo que vos vas a escuchar es válvulas, funcionamiento de las válvulas. Si vos escuchás una alteración en el primer ruido, quiere decir que la válvula está alterada durante la sístole. Si vos escuchás una alteración en el segundo ruido, quiere decir que la válvula está alterada en el final de la sístole e inicio de la diástole. Entonces, si escuchas alteración en el primer ruido, quiere decir que la contracción ventricular está la dificultad. Y si escuchas alteración en el segundo ruido, quiere decir que prácticamente la relajación ventricular es la que está alterada. Si vos escuchás un ruido antes del primer ruido, el problema está en la aurícula. Si vos escuchás primer ruido, segundo ruido, y vos escuchás un ruido antes del primer ruido, el problema está en la aurícula. Como se fosse um sopro, por exemplo, né? El soplo puede ser en cualquier. Y si escuchás un segundo, o sea,
un ruido después del segundo ruido, entonces ahí la alteración ya puede ser más complicada, el R4. ¿Sí? Porque nosotros tenemos R1 y R2, o sonido 1 y sonido 2, que son lo normal. ¿Sí? Que son lo normal. Después hay un tercer ruido que se da aquí. Y hay un cuarto ruido que se da aquí. Entonces, vos tenés R1 y R2 de ritmo normal o ritmo sinusal. ¿Sí? ¿Por qué le decimos cuando hacemos la descripción? Se oculta R1 y R2 o R1 y S2 de ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir el ritmo sinusal? El ritmo normal. ¿Y cuál es el ritmo? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Ese es su ritmo normal. Ahora, si vos escuchás un ruido, un ruido después del S2, a eso le llamamos tercer ruido. Y eso puede ser porque el paciente tiene anemia, tiene aumento del metabolismo, es joven, está embarazada, en el mejor de los casos. O puede ser un problema patológico del metabolismo. Ahora, si vos escuchás un ruido antes del primer ruido, que a eso se le llama R4 o ruido 4, entonces quiere decir que el problema está en la aurícula. Vamos a ver si tem um vídeo. hay un vídeo. Vamos a ver un poquito de las funciones. Si bien las válvulas vamos a utilizarlas como una especie de puertas, la función principal de estas válvulas es evitar el retroceso de la sangre en cualquiera de las cámaras cardíacas. Entonces, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir para permitir el paso de la sangre. El volumen sanguíneo de la aurícula hacia el ventrículo se cierran para evitar el retroceso. A su vez, las válvulas semilunares al abrirse van a permitir el paso de la sangre del ventrículo hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar. Cuando se cierran, evitan también el retroceso de la sangre de la arteria hacia el ventrículo. De esa manera se está asegurando la dirección correcta del traspaso o del movimiento de la sangre. Entonces, el cierre de estas válvulas es lo que va a generar los ruidos cardíacos a la hora de la auscultación, ¿sí? Inclusive da para sentir ese cierre, ¿sí? Entonces, estas válvulas auriculoventriculares van a evitar el retroceso de la sangre durante la sístole, ¿sí? ¿Cómo es la sístole? Contracción ventricular. Entonces, cuando se contrae el ventrículo,
Cuando se contrae el ventrículo, se cierran las válvulas auriculoventriculares para evitar el retroceso. Porque si está abierto, la sangre va a ir hacia la arteria, pero también va a volver hacia la aurícula. ¿Y qué va a pasar? Dos situaciones. Se va a sobrecargar la aurícula y la sangre que debería haber ido a la arteria, al final va a ir menos. Porque cierta parte está retrocediendo. Entonces, para que eso no suceda, se cierran las válvulas auriculoventriculares durante el inicio de la sístole. Ahora, las válvulas semilunares van a cerrarse para evitar que retroceda la sangre durante la diástole. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se expulsó la sangre, se cierra aquí las válvulas para que se pueda cargar el corazón por la aurícula. Porque si está abierta las válvulas semilunares, esta sangre va a retroceder. Y nosotros no queremos eso. ¿Por qué? Porque si retrocede la sangre, pues menos sangre para todo el cuerpo. Entonces, para que no retroceda la sangre hacia el ventrículo, se cierra aquí y se va a cargar de aurícula a ventrículo y no de arteria hacia ventrículo. ¿Sí? Entonces, el cierre de estas válvulas van a significar los tiempos. Cierre de la válvula auriculoventricular hace relación al inicio de la sístole, ¿sí? Y el cierre de las válvulas semilunares va a significar final de la sístole e inicio de la diástole. ¿Sí? ¿Cómo va a sonar? Por fin, ¿cómo va a sonar? Entonces, fíjense, aquí el primer ruido está mucho más marcado, ¿sí? Que es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el segundo ruido, cierre de las válvulas semilunares. Vamos a dividir, vamos a ver qué pasa. Franciela y Artur, desde ahí van a contar por 30 segundos. ¿Sí? Porque es dum dum es 1, dum dum 2, dum dum 3. Así se cuenta. Y este equipo de Rechar le va a contar por 15 segundos. ¿Sí? Van a contar acá 15 segundos y aquí durante 30 segundos cuántas veces escuchan el ruido cardíaco. ¿Está bien? Vamos a practicar la toma de la presentación. Desde Franciela 30 segundos, desde echarle 15. ¿Ya? Bueno, vamos. Espera que me voy Faz 1, 2, 3 para começar. 1, 2, 3. É porque deu 33 segundos. ¿Cuánto
escuchar en los de 30 segundos? 30. ¿Y este equipo? 15. Entonces, de esa forma, solamente que ustedes van a tener un paciente o un estetoscopio. Eso es lo que van a escuchar en el paciente. ¿Sí? Y ustedes tienen que preguntar, realmente se cuenta por un minuto, por 60 segundos, ¿cuántos unlock encontrás? Pero cuando ya es tu paciente conocido, cuando tienes que agilizar la atención, podés contar en 15 y multiplicar por 4. ¿Cuánto serían los equipos 15 multiplicado por 4? 60 latidos por minuto tiene este paciente. Y el equipo que contó 30 multiplica por 2. ¿Sí? Y ahí, ¿cuánto va a dar? 60 latidos por minuto. Entonces, hay formas de hacerlo. A mí no me gusta contar en 10 segundos. Porque ¿qué pasa? Se dieron cuenta que por momentos hay un corte, ¿sí? Entonces vos puedes escuchar al paciente tipo ritmo normal, después de 40 segundos vos puedes escuchar una alteración que no precisamente aparece en todos los latidos. Entonces siempre lo ideal es 60 segundos. ¿Sí? Cada vez que estén apurados, escuchan en 30, multiplican por 2, o escuchan en 15, multiplican por 4. Pero los ruidos, esos son los normales. Pero después se puede dar la posibilidad de escuchar otro tipo de ruidos que son el ruido, el cuarto ruido. El cuarto ruido siempre es patológico. El cuarto ruido es por una alteración a nivel de la aurícula. Y el cuarto ruido se escucha antes del primer ruido. Nossa, que ruim, não vai ser cardiologista, não. El tercer ruido, Só que dá só de el gente tercer boa. ruido se escucha después del segundo. Não, deu ruim, tipo, meu R4 se escucha antes de R1, R3 se escucha después de R2. ¿Sí? El R3, el tercer ruido, puede ser fisiológico. Si tu paciente es joven, es atleta o está embarazada. ¿Por qué? Porque puede significar un aumento en la demanda metabólica. Pero también podría ser que tu paciente esté anémico. Puede ser que tu paciente sea hipertiroideo, o sea, que son patologías sistémicas, o puede ser una patología cardíaca también. Siempre se correlaciona con la clínica del paciente. Pero ¿cómo sonaría un R3? Bueno, cuando entran en patologías cardíacas, se escucha R1, principio de la sístole, medio de la sístole, final de la sístole. Inicio de la diástole, medio de la diástole, final de la diástole. Entonces, cuando vos escuches un ruido extra, tenés que saber si está relacionado con R1, R2, R3 o R4. Supongamos un soplo está relacionado con R1. Tenés que decir si es al inicio de la sístole,
en el medio de la sístole o casi finalizando la sístole. O si es en todo el R1, si es poliosistólico. ¿Sí? En esa pequeña fracción de segundos. Vamos a ver si tenemos un ejemplo. Este es el caso, este no es patológico, este es en el caso que hay pacientes que tienen una mayor fuerza al cerrarse las válvulas semilunares. Entonces vas a escuchar un poquito más fuerte el R2. Normalmente R1 se escucha más fuerte que R2, pero puede darse pacientes que su R2 se escuche más acentuado. Eso es un soplo. Sopro, é sopro. Este es un soplo mesodiastólico, porque está en el medio de la diástole y antes del inicio de la siguiente sístole. Este es un soplo del inicio y el medio de la sístole. Con presencia de R3 o desdoblamiento de R2. No, con presencia de desdoblamiento de R2. ¿Cómo sé que este es un desdoblamiento de R2 y no un R3? Porque ven que aparece un sonido más. ¿Qué acá hay? Primero, que hay un soplo. Si hay un soplo, quiere decir que hay una falla en la válvula. ¿Sí? O que hay una comunicación entre una cavidad y otra. Todo soplo es flujo turbulento de la sangre. La sangre tiene que tener un flujo laminar, tiene que ser suave, tiene que ir a una dirección. Ahora, cuando la sangre se vuelve turbulenta como un torbellino, entonces ahí se va a escuchar soplo. En este caso no es un R3 lo que se escucha un desdoblamiento del R2. Porque parece que se arrastra. Porque no es. No es. Eso es una red. Esa es la presencia de R3. Ahora, cuando parece que es y se arrastra el segundo ruido. Quiere decir que tu válvula tricúpide se cerró. Tu válvula semilunar se cerró, la aórtica y después la pulmonar. El cierre de estas válvulas tiene que darse prácticamente al mismo tiempo. No se da al mismo tiempo, pero prácticamente al mismo tiempo. Que tiene que sonar como un solo ruido. Se tiene que escuchar como un solo ruido. Cierre de la aurícula ventriculares, tricúpide y mitral, casi al mismo tiempo. Cierre de las semilunares, pulmonar y aórtica, casi al mismo tiempo. Tiene que ser casi al mismo tiempo que se tiene que escuchar como un solo ruido. Entonces, si yo tengo desdoblamiento de R2, quiere decir que primero se cerró o la válvula pulmonar y después de unos segundos se cerró la válvula aórtica. Si yo desdoblamiento de R2, lo que suele suceder. ¿Sí? Ahora, por eso sé que es la diferencia entre un R3 y un desdoblamiento.
¿Qué quiere decir paso sistólico? O que agarra toda la sístole. No está al inicio, no está en el medio, no está al final, sino que en toda la sístole. Sí. Esse aí parece que tá fazendo uma força. Sí, esto ya se está dando en el medio y por sobre todo en el final de la semana. Entonces los tiempos para un oído entrenado también son importantes. Entonces trate de no meterse todavía en patologías, porque necesitan É difícil, né? primero la Aí quando tá na emergência, você não sabe se o paciente está sibilando, se está crepitando, se está patologia. En ese caso, si tu paciente está consciente, puedes pedirle que haga apnea un ratito. Que respire profundo y que haga apnea. Entonces vos separás el ruido respiratorio del ruido cardíaco. Ahora, si vos querés hacer auscultación cardíaca, ahora si quieres hacer auscultación respiratoria, no le vas a decir a tu paciente para un ratito tu corazón, mira escuchar cómo respiras, ¿verdad? Ese no se puede, al revés no se puede. Pero normalmente sí, si es que el sonido respiratorio no te permite identificar el ruido cardíaco, entonces le pedís al paciente que inspire profundo y haga apnea, ¿sí? Y ahí vas a usar solo ruido cardíaco. Pero, como les digo, para ocultar pulmones se toma otras áreas y para ocultar corazón se toma otras áreas, ¿sí? Pero el sonido respiratorio puede llegar a influir en la ocultación cardíaca total. ¿Qué me ayudan también estas válvulas cardíacas y efesientemas? Estos conceptos de precarga y de poscarga. Para que el corazón se pueda cargar de sangre, necesito que el ventrículo esté en diástole. ¿Sí? Necesito que esté en diástole. Entonces, ¿qué pasa? Las venas, en este caso tenemos un corazón izquierdo, en este caso la vena pulmonar está llenando de sangre a la aurícula. Y esta situación pasa en el 80% de los casos, que es la aurícula recibe sangre, el corazón en el ventrículo está en diástole, entonces la sangre que llega a la aurícula abre la puerta y pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, se carga de sangre el corazón. Va a llegar un tiempo que va a ser contracción auricular y el 20% del remanente normalmente se va a mandar. Porque normalmente por gravedad llega la sangre y ya pasa automáticamente de aurícula a ventrículo, siempre y cuando el ventrículo esté en diástole. Entonces, después, en el 80% de la sangre ya pasa así. Ese poquitito que falta es como que exprime la aurícula, ¿sí? Hace una contracción auricular, que es lo que vemos en la onda T, el electrocardiograma. Hace una contracción y ahí pasa toda la sangre que necesita. Esto se va a ir llenando, y va a cerrar la válvula auricular. En el cierre de la válvula auricular vamos a escuchar el primer ruido. Entonces, ¿qué fue lo que cerró? Y el aumento de la sangre. Como ya está lleno el ventrículo, ahora sí se puede contraer el ventrículo y pasar la sangre de ventrículo hacia la arteria.
la mayor parte de la sangre pasó del ventrículo hacia la arteria y esta propia presión de sangre cierra la válvula semilunar, lo que permite al ventrículo volver a su estado diastólico. Entonces, cuando el corazón se carga de sangre, estamos hablando que está en la precarga. ¿Quién le carga de sangre al corazón? Las venas a las aurículas a los ventrículos. Y la presión del volumen sanguíneo es hacia las paredes ventriculares. En este caso, la sangre está ejerciendo presión hacia las paredes ventriculares. Eso es en la precarga, el llenado de la sangre, especialmente de la aurícula al ventrículo. Entonces, la tensión empieza a sentirse aquí, pero todavía no hay contracción. Todavía no hay contracción porque se está cargando la sangre y estas paredes empiezan a sentir la tensión. Y eso es lo que llamamos de volumen telediastólico. Ese es el volumen telediastólico. Después, cuando ya se cargó la suficiente sangre, empieza a sentir tanta presión las paredes que va a cambiar la fuerza. Ahora no es, en este era la sangre ejerciendo fuerza por las paredes ventriculares, ahora son los ventrículos los que van a ejercer la fuerza sobre la sangre. Ahora son los ventrículos los que se van a contraer y van a generar que la sangre pase de cavidad ventricular hacia la arteria. Y ahí tenemos una fracción de eyección. Tenemos que saber cuántos ml de sangre se eyectó o qué porcentaje de sangre se eyectó. Si no se eyectó la cantidad suficiente de sangre y quedó sangre aquí en el corazón y no pasó a la arteria, entonces la cantidad de sangre que va a llegar al cuerpo va a ser insuficiente. Y hablamos de las insuficiencias cardíacas. Porque el corazón no fue capaz de bombear la cantidad de sangre necesaria al cuerpo. Eso es patología. Entonces, durante la sístole, que es la contracción del ventrículo, la pared del ventrículo ejerce fuerza y expulsa la sangre del ventrículo hacia la arteria. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos poscarga o no se le llama así, pero yo le llamo postdescarga. ¿Sí? Porque yo estoy descargando, esto estaba muy cargado de sangre, estoy descargando hacia las arterias. ¿Y qué es lo que tiene que vencer aquí el ventrículo? Tiene que vencer la fuerza que hay en la arteria. Porque si la presión dentro de la arteria es mayor que la presión dentro del ventrículo, la sangre no va a salir. Tiene que ser mayor la fuerza o la presión de la sangre dentro del ventrículo. ¿Para qué? Para vencer la resistencia que genera la arteria. ¿Y quién le da esta fuerza? Las paredes ventriculares. Las paredes ventriculares le comprimen a la sangre para que la sangre tenga la suficiente presión para vencer la presión que está dentro de la arteria. Aquí la presión en este momento va a ser mayor, la presión dentro de la arteria tiene que ser menor para que la sangre fluya de ventrículo a arteria. Entonces, a este proceso le llamamos postcarga, ¿sí? Que tiene que vencer la resistencia periférica. Y aquí
En la precarga no necesitamos, porque las venas tienen que llegar por gravedad, ayudado por sus válvulas venosas, tiene que llegar la sangre hasta las aurículas. ¿Y de dónde viene esta sangre? De las venas. La sangre que está en las aurículas viene de las venas, por eso le llamamos retorno venoso. Entonces, la precarga depende del retorno venoso y la poscarga depende de la resistencia cardíaca. Términos que tienen que tener bien. ¿Sí? Ahora, para que ocurra todo esto, previamente tiene que haber estas funciones que acá nosotros estudiamos, el ATP. El ATP liberado por las mitocondrias para que ocurra todo este proceso de excitación y acoplamiento y contracción finalmente de los miocitos. Eso nosotros no estudiamos, pero ya está intrínseco. La mitocondria es la que va a dar el ATP necesario para que ocurra la contracción del músculo, porque recuerden que es músculo estriado. Y el músculo estriado, que sabemos sus componentes, tiene actina, tiene miocina. Para que la miocina se pueda unir con la actina y ocurra el golpe activo, necesita de ATP. ¿De dónde va a venir ese ATP? De la mitocondria. ¿Cómo la mitocondria va a crear ese ATP? Y va a crear principalmente a partir de grasas. ¿Sí? Le va a gustar mucho el metabolismo oxidativo de las grasas como fuente energética para que ocurra la contracción del miocardio. ¿Sí? Y un 30% de la glucosa y del lactato. ¿Por qué creen que les gusta más la energía proveniente de la grasa? Porque el corazón utiliza, ¿por qué no utiliza nomás la glucosa? ¿Por qué no hace nomás glucólisis y ya? Porque como reserva tem que uma dependência que a gente pode ter. Posso contar com essa. Claro, porque el tejido adiposo siempre hay. La grasa, la energía proveniente de los ácidos grasos es más constante. Porque imagínate si dependiese de la glucosa de nuestro corazoncito. La energía de la glucosa termina muy rápido. Necesito una energía mucho más constante. ¿Y por qué no puedo utilizar la energía proveniente de las proteínas? ¿Por qué no le gusta el de las proteínas? Porque a primeira. Claro, porque para tener energía proteica tengo que tener catabolismo, tengo que degradar mi músculo para darle energía. Y eso no puede ser. O sea, sí puede ser, pero imagínate perder músculo para darle energía al corazón. No, es un negocio muy razonable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que utiliza la energía más constante que le gusta al miocardiocito? Es la energía proveniente de los ácidos grasos, porque de forma constante es una energía que puede durar un poquito más. Claro que esto después, todo lo que es estos ácidos grasos después se tiene que convertir al proceso de conversión a glucosa, todos esos procesos que ya estudiamos. Pero su fuente que le va a dar ese impulso va a venir principalmente de los ácidos grasos. ¿Y qué va a necesitar? Como es un metabolismo oxidativo, necesita oxígeno. Entonces, lo que no le puede faltar en ningún momento a los miocardiocitos es oxígeno. Por eso se llama parada cardiorrespiratoria. Porque si hay una alteración a nivel del oxígeno, del corazón, los músculos del corazón van a sufrir. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos que tener en cuenta, especialmente en los pacientes hipertensos, ¿qué tienen los pacientes hipertensos? Presión arterial elevada, presión arterial elevada por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en una presión arterial
elevada. Tengo una presión acá, que al principio el corazón va a poder, o sea, el ventrículo va a poder vencer la presión que hay en la arteria, pero la arteria cada vez se va a engrosar más, eso va a aumentar. Entonces, al principio el ventrículo consigue vencer esta presión. La presión con la que se envía la sangre a todo el cuerpo es aumentada. Entonces, el retorno venoso también viene con una presión importante. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cada vez la presión aquí, esta resistencia periférica va aumentando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pobre ventrículo? Tiene que tener cada vez más fuerza para vencer la resistencia. Cada vez más fuerza para vencer la resistencia causada por la arteria. Y es músculo. ¿Qué nosotros hacemos en la academia para hipertrofiar? Fuerza. Fuerza. A medida que más peso alzo, que más fuerza hago, hipertrofio mi músculo. Y eso no es diferente con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, al ser más grueso, porque necesita mayor grosor, porque tiene que vencer la resistencia periférica de la arteria más grande del cuerpo, que es la aorta, ¿sí? Entonces, pasa que si acá aumenta la presión, el ventrículo izquierdo tiene que hacer mayor cantidad de fuerza para vencer esa presión. Y una consecuencia común de ver en pacientes hipertensos crónicos es la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se hipertrofia aquí. El músculo se va engrosando para ser cada vez más fuerte y vencer esa presión. Y a eso es lo que llamamos de la hipertrofia. Acá ven. Hipertrofia normal, el ventrículo izquierdo siempre es un poco más grueso que el ventrículo derecho. Entonces, las paredes se van engrosando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que hacer cada vez mayor fuerza. Pero también la hipertrofia puede ser excéntrica. ¿Cuándo la hipertrofia va a ser excéntrica? Cuando la cantidad de sangre que le llega es muy alta, entonces va empujando las paredes. ¿Y qué hace el corazón para aguantar eso? Tiene una cavidad que es relativamente, una luz que es relativamente normal, y se va aumentando la luz. ¿Para qué? Para que cada vez pueda caber más sangre dentro del ventrículo. Entonces, las hipertrofias, especialmente del ventrículo izquierdo, pueden ser concéntricas para que tenga mayor fuerza o excéntricas porque necesito mayor luz para que quepa más sangre. ¿Sí? Entonces son remodelados del corazón. Entonces, especialmente para la hipertensión, solemos ver el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, de forma concéntrica, porque acá el músculo tuvo que hacer mucha fuerza para poder vencer la resistencia de la arteria. Y aquí excéntrica, cuando el corazón tiene que aumentar de tamaño para que caiga, o sea, para que consiga contener mayor cantidad de sangre. Ahora, para que esto ocurra, si bien nosotros tenemos mLs en cada ciclo cardíaco, se va enviando una cantidad aproximada de mLs de sangre, que eso se llaman las fracciones de eyecciones, que también se puede calcular en porcentaje. Pero si hablamos de la cantidad total de sangre que hay en el cuerpo, tenemos un aproximado de 5 litros de sangre en todo nuestro cuerpo, un aproximado, ¿sí? Entonces, con 5 litros de sangre el corazón tiene que hacer pasar, esos 5 litros tiene que pasar por el corazón, ¿sí? Es mucho 5 litros, imagínense una garrafa de 5 litros, ¿sí? Y el corazón tiene que tener la capacidad de hacer pasar todo ese volumen de sangre, ¿sí? Ahora, para regular
de bombeo de toda esta sangre que le llega al corazón, ¿sí? Nosotros hablamos de unos ciertos términos. Entonces, la cantidad de sangre que el corazón recibe en la precarga, a eso le llamamos retorno venoso, ¿sí? Porque ¿qué está haciendo la vena? Está devolviendo la sangre hacia el corazón. Entonces, la cantidad de sangre que le llega al corazón por minuto en la precarga le llamamos de retorno venoso, ¿sí? Ahora, y ese retorno venoso, que es pasar la sangre también de la aurícula hacia el ventrículo, entonces luego el ventrículo se va a encargar de inyectar nuevamente la sangre hacia la arteria y ahí tenemos los ciclos cardíacos, ¿sí? Entonces, cuando más se estira el músculo cardíaco durante el llenado, cuando el retorno venoso está aumentado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que se envía hacia la aorta. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Si la cantidad de sangre que está llegando, vamos a ver, la cantidad de sangre que está llegando al corazón está aumentado, el retorno venoso está aumentado, mucha sangre llega, esa sangre va a tener que cargar a la aurícula y va a tener que cargar al ventrículo, ¿sí? Entonces, el retorno venoso aumentado genera una precarga aumentada. Por la ley de Frank-Starling, que prácticamente todo lo que le llega al corazón tiene que volver a salir, entonces el ventrículo tiene que hacer una mayor fuerza para enviar la sangre del ventrículo hacia el tejido que tenga que enviar. Lo mismo va a ocurrir en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que si le llegan los pulmones, envían mayor sangre a la aurícula izquierda, mayor sangre va a pasar al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo tiene que hacer mucha más fuerza para que esa sangre pueda ser enviada a la aorta, ¿sí? Entonces, por esta ley, Frank-Starling, ¿qué dice? Esto sí es importantísimo que sepa. Dice, la capacidad intrínseca del corazón, o sea, la capacidad propia del corazón de adaptarse a los volúmenes de sangre que le llegan, ¿sí? Dice, el corazón bombea por las arterias toda la sangre que le llega a través de las venas. Y si la cantidad de la sangre que llega por las venas, que es el retorno venoso, aumenta, pues el corazón va a tener que hacer mucho más trabajo para que esta sangre que llegó por las venas sea enviada por las arterias. Entonces, el corazón se va a adaptar a la cantidad de volumen de sangre. Entonces, si hay un pobre retorno venoso, pues habrá también una pobre eyección, ¿sí? Entonces, si le está llegando poca sangre a mi corazoncito, el corazoncito no va a tener que hacer mucho esfuerzo para bombear otra vez la sangre. Él trabaja según lo que le llega. Me llegó sangre, manipulo un poquito, vuelvo a enviar a los tejidos periféricos. Me llega mucha sangre, entonces el corazón tiene que trabajar aún más para enviar esa cantidad de sangre al tejido periférico, ¿sí? Es como una carga, el corazón trabaja y luego vuelve a enviar a los tejidos esa sangre a través de las arterias, ¿sí? Entonces, esta capacidad propia del corazón a adaptarse a la precarga y su adaptación es la poscarga, entonces a eso le llamamos mecanismo de Frank-Starling. Doutora, então, resumindo, o coração bombeia exatamente o volume que recebe? Prácticamente, deja un pequeño remanente, pero el 60-70% de lo que le llega envía. ¿Sí? Entonces, cuando mayor se ha llenado de la sangre del ventrículo durante la diástole, ¿por qué? Porque eso ya sabemos. Los ventrículos se cargan cuando están relajados. Entonces, la precarga se da en la diástole, ¿sí?
se ha llenado la sangre del ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la contracción sistólica con una mayor fuerza de contracción. Entonces, si la precarga está aumentada, pues el ventrículo tendrá que hacer una mayor fuerza para enviar esa sangre hacia las arterias. Entonces, voy a aumentar la fuerza de la contracción para vencer la resistencia de las arterias, que de esa manera este volumen sanguíneo que había llegado pueda ser enviado de forma correcta hacia las arterias y de las arterias a los tejidos periféricos. Doutora, posso fazer uma pergunta? No caso da hipertensão, ali que o ventrículo vai ficar engrossado, a aorta também vai ficar? Puede llegar. E as artérias periféricas também? Dependiendo, porque al principio van a aumentar, pero depende de la edad del paciente y del tipo de vida del paciente. ¿Por qué? Porque vos puede que tengas un aumento en el tamaño de las arterias y eso hace que las arterias tengan paredes débiles. Como? El aumento en el tamaño de las arterias hace que la sangre haga presión sobre las paredes arteriales, entonces las paredes arteriales se van a afinar. A elasticidade não vai alterar. Sí se va a alterar, especialmente si tu paciente es fumador y si tiene una edad avanzada, porque se va fibrosando, se va quedando cada vez más fina y cada vez menos elástica. Entonces sí. Y sumarle a eso si tu paciente por ahí tiene aterosclerosis. Estamos falando da hipertrofia concêntrica e excêntrica, né? A gente desenvolveria a hipertrofia concêntrica com o aumento do volume sanguíneo, porque tem que fazer mais força, Excéntrico. ou excêntrico, porque daí cabe mais, né? Concéntrica es aumento de la presión. Ah, entendo. De la presión dentro de la arteria. Ah, perfeito. ¿Sí? Ahora, para que el corazón pueda funcionar, nosotros lo primero que tiene que funcionar es su marcapaso, o sea, su sistema de conducción. Pero el corazón no es un órgano aislado. El corazón sigue siendo un órgano. Y todo órgano depende del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que ver las funciones del simpático y del parasimpático a nivel cardíaco. Entonces dice doble inervación, por decirlo. Una propia, que es propia del corazón, que es el sistema de conducción, pero también tienen los plexos cardíacos. Esos plexos cardíacos que salen del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. En el simpático, de la cadena cervical, y en el parasimpático a través del nervio vago, que forman sus plexos para hacer lo siguiente. Todo lo que es estimulación del simpático va a aumentar el trabajo del corazón, aumenta la fuerza de la contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la cantidad de sangre que le va a llegar, aumenta la cantidad de sangre en la que va a salir, aumenta la precarga y la postcarga. ¿Sí? Entonces, prácticamente el sistema nervioso simpático aumenta el trabajo cardíaco. La frecuencia, la fuerza, la eyección, el volumen de sangre y el gasto cardíaco, que es la cantidad de volumen de sangre que el corazón bombea por minuto. ¿Sí? Eso es el gasto cardíaco. ¿Cuánta sangre el corazón inyecta en un minuto? Ahora, contrarrestando, tenemos al parasimpático. El parasimpático va a calmar el corazón, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la fuerza de contracción, y si mi corazón está un poquito más apagado, entonces va a disminuir la fuerza de eyección, o sea, un poquito menos de sangre, y también le va a llegar menor volumen sanguíneo. Le llega menor volumen sanguíneo para que el corazón no tenga que tener esa sobrecarga. ¿Sí? Entonces el parasimpático va a disminuir también el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de sangre bombeada a todo el cuerpo también va a disminuir. ¿Sí? Entonces, esas son los estímulos que el sistema
autónomo también va a tener sobre el corazón, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Estos términos, precarga o carga, trastorno venoso, gasto cardíaco, fuerza de eyección, son términos que ustedes tienen que poner al lado qué significa cada cosa. Porque a partir de cuando entramos en cardio, son términos que se utilizan como si fuesen que ustedes sepan lo que es un músculo. Pues si yo hablo de músculo, no sabes qué es un músculo. Si te hablo de hueso, sabes lo que es un hueso. ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de gasto cardíaco, automáticamente vos tenés que saber qué es. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. ¿Cómo se va a calcular el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que está disponible para eyectarse, ¿sí? A eso le llamamos volumen sistólico, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Entonces, el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto, tiene que ver cuánto volumen de sangre se está enviando a la arteria en un minuto. ¿Y cómo se cuál en un minuto? Y por la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo voy a contar la frecuencia cardíaca? Por la auscultación cardíaca que ustedes hicieron. Entonces, yo le hago un ecocardiograma a mi paciente, veo cuál es el volumen de sangre que está eyectando, ¿sí? Y multiplico según la frecuencia cardíaca que encontré. Ustedes encontraron 60 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé cuánta sangre está enviando mi corazón? Multiplico el volumen de sangre que hay por la cantidad de la frecuencia cardíaca que ustedes ya quitaron. ¿Sí? Y ahí tenemos el gasto cardíaco. ¿Cuánta sangre bombea mi corazoncito según los 60 latidos que escucharon ahora? Evidentemente, cuando esto puede alterarse, ¿verdad? Puede que el corazón tenga poca sangre, ¿sí? Entonces va a llegar menos sangre a los tejidos, si el corazón tiene un volumen pequeño. Ahora, si aumenta la frecuencia cardíaca, puede pasar dos cosas. Hay veces que el aumento de la frecuencia cardíaca hace que haya un volumen sistólico un poco más aumentado, ¿sí? Pero a veces es tan rápida la frecuencia cardíaca que no le da tiempo al corazón de relajarse, ¿sí? Si hay un ciclo tras otro, quiere decir que el tiempo de relajación de mi corazón no va a ser suficiente como para cargarse de sangre. Entonces, ¿cómo llegó, mamá? Llega la sangre y ese chiquitito que llegó ya hizo un bombeo. Entonces, igual le llega poca sangre al corazón, ¿sí? Todo depende de la patología renal. Entonces, no solo el sistema de conducción, el sistema autónomo trabajan sobre el corazón, sino para que haya un correcto funcionamiento también depende de la cantidad de iones, que es la base para que el corazón se contraiga y se relaje. Porque hay estímulo por el sistema simpático, parasimpático, hay estímulo por el sistema de conducción, pero ¿cuál es el estímulo? Movimiento iónico, porque son sinapsis eléctricas. Entonces, tiene que haber movimiento iónico. Entonces, las alteraciones de los iones a nivel de toda la sangre también va a alterar el corazón. El aumento de sodio altera el corazón. La disminución de sodio altera el corazón. El aumento de potasio altera el corazón. La disminución de potasio altera el corazón. El aumento de calcio altera el corazón. La disminución de calcio altera el corazón. Tus tres iones principales, sodio y calcio, que realizan despolarización, y potasio, que realiza repolarización. Entonces, si hay un aumento de sodio y de calcio en la sangre, pues el corazón va a estar más excitado. Si hay una disminución de sodio y de calcio en la sangre, el corazón, ¿cómo va a despolarizarse? Entonces,
si hay un aumento de potasio, entonces el corazón va a tener una alteración en la repolarización. El aumento y la disminución del potasio genera alteraciones en la repolarización. ¿Sí? Existen otros iones también, ¿verdad? Pero estos son los principales. Entonces dice, los iones potasio, vamos a ver qué pasa con los iones potasios. Cuando hablamos de potasio, hablamos de calemia o potasemia. Traten de no confundir calemia con calcemia. Calcemia se refiere al calcio, a la cantidad de calcio en sangre. Y calemia se refiere al potasio, de la K de potasio. O, a mí no me gusta tanto este término, yo prefiero llamarle potasemia. Hiperpotasemia, hipopotasemia. ¿Sí? Porque me hace más recordar al potasio. Pero ¿por qué calemia y por la K del potasio? ¿Sí? Y calcemia es del calcio. Y natremia es de sodio. Porque el sodio, su símbolo es Na. ¿Sí? Entonces, natremia es de sodio. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Acá nos muestra una hiperpotasemia o una hipercalemia. Es el aumento de potasio en sangre. Entonces, el aumento de potasio en sangre genera una punta T picuda. ¿Qué quiere decir? Que le está costando repolarizarse al ventrículo. Entonces, tengo una alteración eléctrica del corazón dependiente de iones. Porque los iones son los que generan la sinapsis eléctrica. El problema no está en el nervio. El problema está en el ion que transmite el nervio. ¿Sí? Entonces, que por ejemplo, estos son algunos de los... No es para que sepan qué tipo de, al menos no en esta clase, qué tipo de alteración electrocardiográfica va a dar. O sea, no es el objetivo de esta clase, sino que comprendan que los iones también pueden generar efectos a nivel cardíaco. ¿Sí? Entonces, les puse nomás este de ejemplo, que es el ejemplo que trae nuestro libro. Y un aumento de potasio en sangre, dice, dilatación y flacidez del corazón. ¿Por qué va a estar flácido? Porque acuérdate que tiene que salir tu potasio, ¿sí? A la salida de potasio genera la repolarización, ¿sí? Entonces, va a haber una alteración en la repolarización. Dice, una alta concentración de potasio en el líquido extracelular despolariza parcialmente a la membrana celular, porque el exceso de potasio tiene que ser un ion intracelular, pero en este caso tengo demasiado potasio extracelular, y ese potasio extracelular puede llegar a ingresar. Entonces se dificulta la repolarización y ocurre una leve despolarización causada por el exceso de potasio. ¿Sí? E daí o gráfico fica cinza? O gráfico, em vez de ser escrito, fica mais cinzento? No, puede llegar, pero la meseta es más por el sodio y por el calcio. Su meseta se mantiene. Entonces, a medida que disminuye el potencial de membrana, hace que se dificulte la contracción del corazón. Porque acá, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo una falla en mi repolarización. ¿Y qué es la repolarización? Volver a ser negativo. ¿Y por qué no está pudiendo volver a ser negativo? Y porque hay exceso de iones positivos. Porque, doutora, então assim, excesso de potássio. E esse potássio começa a entrar ao ponto de não conseguir sair. Porque na repolarização, ele não tem que sair? La repolarización tiene que salir.
Então, e aí quando você tem um excesso de potássio, ele começa a extracelular, ele entra, e aí a bomba de sódio de potássio não consegue colocar ele para fora? También. Ah, pero ahí vos tenés, sumale a tu potasio, tenés sodio y calcio todavía. Y tenés demasiados iones positivos en tu espacio extracelular. E aí pode ter uma, sei lá, uma parada cardíaca por conta disso. Podría. No es muy frecuente, pero podría. Entonces, ¿por qué? Porque va a generar un bloqueo a nivel de alguno de los ácidos. Especialmente a nivel de ácido puede generar un bloqueo. ¿Por qué? Porque nosotros después, o sea, ustedes ya van a estudiar, no voy a dejar eso anticipado, que van a estudiar los bloqueos. Y los bloqueos se pueden dar en los nódulos, en los haces, puede darse la red Purkinje, ¿sí? Que son los bloqueos del primer, segundo, tercer grado. ¿Ok? Ahora, a nivel del calcio, ¿sí? A nivel del calcio, cuando hay un exceso de calcio, entonces, ¿qué va a haber? Un exceso de la contracción. O sea, el problema va a estar en la contracción, en la sístole, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se contrae tanto el músculo cardíaco que tampoco puede relajarse por el exceso de calcio. Entonces la contracción continúa, porque recuerden que mientras exista calcio en el citoplasma, la contracción va a continuar. Se tiene que guardar el calcio, se tiene que expulsar el calcio para que la contracción acabe. Entonces, ¿qué hace? Aumenta, con el exceso de calcio, aumenta la contracción a nivel del corazón, que parece, son contracciones tan repetitivas que parece una contracción única, sostenida, ¿sí? Que también va a dar una alteración a nivel de la repolarización, pero fíjense que es más pequeñito su QRS, es más chiquitito que el tiempo, ¿sí? Que después vamos a ver, porque después en el litro tenemos que calcular la alteración del tiempo y la alteración de los milímetros. La cosa nos va diciendo, ¿qué es lo que estamos queriendo decir aquí? Que las alteraciones de iones generan alteración cardíaca. Esa es la base. Ahora, ¿cómo cada ion va a alterar? Es patología. Otra cosa que puede alterar la contracción del corazón, la contracción y la relajación del corazón, es la temperatura basal del cuerpo. ¿Sí? La fiebre va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que evaporar por algún lado la sangre, la temperatura, y para que evapore la temperatura tiene que haber vasodilatación. Y la vasodilatación, las alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, también alteran el corazón. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta un paciente, en la semiología un paciente, que a cada 1 grado que suba la temperatura, el corazón va a tener que bombear 10 veces, o sea, no 10 veces más, sino que va a aumentar la frecuencia cardíaca del corazón. Entonces, supongámosle que mi paciente tiene 70 latidos por minuto, ese es su normal, ¿sí? 70 latidos cardíacos por minuto. Mi paciente ahora de 37 grados tiene 38 grados, tiene fiebre, ¿sí? Tiene una fiebre de 38 grados. Si su normal es 70 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca va a subir en 10, va a tener 80 latidos por minuto. Si sube a 39 grados, va a tener 90 latidos por minuto. Si llega a 40 grados de temperatura, mi paciente va a tener 100 latidos por minuto. A cada 1 grado que suba la temperatura, se calcula 10 latidos cardíacos. 10 latidos cardíacos o más. ¿Sí? Entonces, la fiebre aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que al aumentar la cantidad de sangre que se envía a los tejidos, pueda disiparse el exceso de calor a través de la vasodilatación. ¿Sí?
que no precisamente tiene que ser la fiebre de por sí. Imaginemos más la actividad física. La actividad física necesita más sangre y circule más sangre por mi cuerpo para que llegue más nutrientes, más oxígeno hasta mis músculos. Y esto genera aumento del calor corporal. Entonces también es aumentar tu frecuencia cardíaca. Sí, por eso se le pide al paciente que no realice ninguna actividad física antes de ser evaluado con el electrocardiograma o que no tome ningún alimento o bebida estimulante. ¿Sí? Eso también puede alterar. Ahora, si disminuye la temperatura, una hipotermia, por ejemplo, si disminuye, entonces el corazón va a querer reservarse también. ¿Sí? Entonces, una hipotermia puede generar una disminución de la frecuencia cardíaca porque los vasos sanguíneos están en vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción, como se ve también alterada la cantidad de sangre que llega al corazón. Por eso hay pacientes que pueden morir por hipotermia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuye tanto la frecuencia cardíaca, entra en una bradicardia medio seca. ¿Sí? Y ahí, valor procesal. Entonces, el aumento de la temperatura corporal aumenta la frecuencia cardíaca, la disminución de la temperatura corporal